Shaburrux presenta Ecos de Terror. Buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más. Como saben, soy Beren y esta noche seré el centinela. En definitiva, no hay lugar como el hogar, pero hay ocasiones en las que las fuerzas de la naturaleza nos dan un golpe de realidad muy duro, tal como el que ha ocurrido en México en años anteriores en este día. Y en relación a este tipo de eventos, preparamos un relato para ustedes. Escúchenlo, si es que se atreven. Y por ahora, la noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. En mi familia ha sido una costumbre desde que tengo memoria el visitar la ciudad de Jojutla, en el estado de Morelos, en México. Muchos parientes han vivido ahí, y nunca ha faltado alguna casa que se pudiese ocupar para descansar un fin de semana y visitar los balnearios o cualquier otra actividad recreativa. Cuando yo era niño, una de las paradas obligatorias era visitar a la tía Emilia y al tío Leonardo, que era primo de mi abuela. Ya en ese entonces, hace unos 20 años, los tíos eran personas que rebasaban los 60 años y su único hijo, Jorge, vivía en los Estados Unidos, por lo que los que vivíamos en México tratábamos de darnos nuestras vueltas para asegurarnos que estuvieran bien. Su casa era muy antigua, pero estaba fenomenalmente bien conservada, y al tío Leonardo le gustaba mantenerla con un aspecto tradicional, pero siempre impecable. En cada visita nos encontrábamos que habían pintado toda la casa o resanado los muros. Vaya, evidencia continua de que le daban mantenimiento. Corría el año de 2013 y fue un gran shock cuando nos enteramos de que los tíos habían dejado la casa de un día para otro sin mucha explicación. El primo Jorge nos avisó que la tía Emilia se puso en contacto con él para notificarlo que tenían que salirse de allí de inmediato y que se irían con unos parientes de ella. Desde entonces, nadie los volvió a ver. Supimos por Jorge que su mamá estuvo en contacto con él esporádicamente, y luego simplemente nos avisó de su muerte en 2016. Con respecto al tío Leonardo, según nos dijo, murió unas semanas antes que la tía Emilia. Las especulaciones no faltaron en la familia. Una de las teorías más comentadas entre nosotros hablaba de que por la creciente violencia en el estado de Morelos en esas épocas, quizá fueron víctimas de alguna amenaza por parte de algún criminal o grupo delictivo y decidieron mejor irse. En cualquier caso, la realidad es que ya no estaban y eventualmente fallecieron. Desde que los tíos desocuparon la casa, varios de nosotros le pedíamos permiso a Jorge de utilizar la casa en nuestras periódicas visitas. Mi familia y yo fuimos los primeros, y en la primera visita, después del atípico suceso, la inspeccionamos minuciosamente para tratar de encontrar algo que nos ayudara a resolver el misterio que rodeaba el escape apresurado de los tíos. No encontramos nada extraño. Por el contrario, todo parecía en el mismo patrón de siempre. Incluso la recámara principal parecía recién arreglada, con pintura nueva y los muros resanados. El tío Leonardo siempre trabajando en su casa, pensamos todos. Al ser los primeros en quedarse en la casa, también fuimos los primeros en experimentar lo que todos los demás vivirían en algún momento al pasar la noche ahí. Ya entrada la noche, cada persona que dormía ahí escuchaba un sonido como de rasguños en los muros. Este se hacía perceptible ya que pasaba la medianoche. Algunos se lo atribuían a animales o insectos. Sin embargo, otros llegamos a escuchar voces que se percibían débiles, como de alguien que tiene dificultades y cansancio para hablar. Ayuda. Ayuda. Esto solo sumó para el misterio que giraba alrededor de la casa y la desaparición de los tíos. ¿Qué secreto guardarían? ¿Será que tuvieron alguna experiencia paranormal? Nos preguntábamos en la familia. Para el puente del 15 de septiembre, que cayó en viernes, le pedí a Jorge que me prestara la casa, y aceptó. Me fui a Jojutla con mi novia y unos amigos, y pasamos el fin de semana ahí. Inescapablemente, durante las noches pudimos escuchar los rasguños en los muros. Mis amigos tuvieron problemas para dormir con las voces que se hacían presentes a cierta hora. Ayuda. Ayuda.
Una de mis amigas incluso aseguró haber visto a un anciano en la cocina, entre las sombras, simplemente ahí parado. Esto no me sorprendía. Ya otros miembros de la familia contaban que veían a un anciano pasearse por la casa. Finalmente llegó el domingo y mis amigos tenían que volver. A diferencia de ellos, mi novia y yo habíamos planeado quedarnos hasta el miércoles, tratando de aprovechar unos días de descanso y quizá ir a algún balneario. Ambos organizamos nuestras vacaciones en nuestros trabajos, de tal modo que así fuese. El martes 19 de septiembre de 2017, estábamos terminando de almorzar cuando ocurrió el sismo. La experiencia fue aterradora, pues el epicentro estuvo en los límites del estado. Jojutla fue una de las ciudades con mayor afectación. Cientos de casas resultaron afectadas o derrumbadas, y la casa de mis tíos, en la que nos encontrábamos, no fue la excepción. Varios de los muros sufrieron daños, incluyendo los de la recámara principal. En el momento en el que entré a inspeccionar, tuve que enfrentarme a la suma de varios temores diferentes. Por un lado, el miedo instintivo al propio sismo, el miedo a que la casa estuviera cercana al colapso, el miedo a los eventos sobrenaturales que ahí sucedían, y ahora uno que, contra todo pronóstico, superó y potenció todos los anteriores. De uno de los muros dañados en la recámara principal, se podía apreciar una figura ósea en el interior, como de una persona que fue emparedada. Sin titubear, acudimos a las autoridades, que estaban absolutamente rebasadas por el nivel de desastre y daños que había en Jojutla. Eventualmente llevaron a alguien a revisar la casa y recolectar los restos. Se abrió una carpeta de investigación que hasta la fecha no tiene progreso. Unos 6 meses después, logramos recolectar un reporte pericial que decía que los restos pertenecían a un hombre de entre 70 y 80 años. La realidad es que, entre todo lo ocurrido ese día, esto acabó archivado en un lugar en el que jamás será atendido. Por supuesto, todo esto fue informado a Jorge, que parecía no tener mucho interés en lo sucedido, y se limitó a pedirnos apoyo para supervisar la reparación de la casa, algo que su padre habría querido. La casa se rehabilitó en 2020, y desde entonces ha sido un lugar sin eventualidad. Ya no se escuchan los rasguños, ni las voces por las noches. Es claro que nosotros pensamos lo mismo que cualquiera en nuestra posición. Los ruidos provenían del alma de la persona que estaba ahí. ¿Pero quién era? ¿El tío Leonardo? Es imposible no pensar que quizá la tía Emilia colocó ahí el cuerpo de su marido. Pero, ¿y si fue algo más? Quizá alguien del pasado de la vida de los tíos apareció y el tío Leonardo se tuvo que deshacer de él. Todo cae en el terreno de la especulación, y al final siempre será el secreto de los tíos. Un secreto que se llevaron a la tumba. Esperamos que el relato no los haya afectado demasiado. Sabemos que estos temas son sensibles y nuestro objetivo únicamente es transmitirles las experiencias de otras personas. Por favor, dejen en los comentarios lo que opinan de este relato. Como siempre, les agradecemos que den like a nuestro contenido, que lo compartan y se suscriban a todas nuestras redes si es que no lo han hecho. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Ecos de terror.